¿Por qué en ocasiones sentimos miedo cuando tenemos dolor? El dolor es una situación completamente fisiológica que deberíamos tomarlo como algo normal. ¿Por qué cuando en ocasiones tenemos alguna situación en el cuerpo que nos genera dolor, automáticamente transformamos esa sensación en peligro y nos asustamos sobre todo? Es importante entenderlo, porque si no, a la hora de hacer algo al respecto, lo vamos a hacer desde el temor y esto no va a dar resultado. Es por eso que hoy les voy a contar no solamente cómo se genera esta sensación de temor, de pavor, de peligro cuando tenemos dolor y obviamente cómo revertirlo. Y esto es lo mismo que hacíamos o que hasta incluso hoy en día hacemos cuando necesitamos entender algo de una persona que no reacciona, que no funciona, que no responde bien a los tratamientos. Entonces volvemos a los libros y miramos en la bibliografía qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nos estamos perdiendo y por lo cual esa persona que estamos intentando mejorar no mejora o hasta incluso empeora. Es como el manual de instrucciones. Cuando necesitamos hacer algo para mejorarlo, recurrimos al manual de instrucciones. Si yo les digo que el dolor es una situación completa y absolutamente normal que nos viene acompañando desde nuestros primeros inicios en la evolución humana, ¿por qué hoy en día el dolor se transforma en un enemigo? ¿Por qué existe la frase no quiero sufrir o no quiero sentir dolor? Yo lo escucho todos los días, ¿no? Automáticamente, cuando tengo una persona delante mío, le pregunto, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo primero que me contestan es, me duele y siguen hablando. Es decir, me cuentan qué es lo que les duele o por qué están sufriendo. Y en ocasiones, el dolor viene acompañado de sufrimiento, que es razonable, yo sé lo que están pensando, pero quiero que me acompañen en este razonamiento, porque los quiero llevar a un lugar en donde creo que si pueden entenderlo como yo se los quiero transmitir, van a poder entender mucho mejor cómo gestionar el dolor o hasta incluso cómo acompañar a esa persona que tienen al lado o cercana, me refiero, que está sufriendo por dolor de más. Es decir, voy a volver a recapitular esa frase para que la puedan entender bien. ¿Por qué estamos sintiendo dolor y sufriendo de más? ¿Se entiende la diferencia? Y cuando entendemos que el dolor es una construcción, es decir, el dolor no existe como tal. Nosotros tenemos muchísimos receptores externos, internos, ¿no? Propioceptores, nociceptores. Tenemos un montón de sensores que le van a dar información a través de la médula espinal a nuestro cerebro de lo que está ocurriendo, pero no existen receptores que sean de dolor propiamente dicho. El dolor se construye adentro del cerebro en base a toda la información del exterior y el interior del cuerpo, pero también en combinación con las sensaciones y los sentimientos aprendidos. ¿Entienden la complejidad de todo esto? Si nosotros hablamos que el dolor es una construcción en base a muchas cuestiones, multifactorial, podemos empezar a entender que, por ejemplo, una persona se lastima y dice, bueno, tendré que hacer algo para curarme, y otra persona se lastima y entra en pánico. Es un ataque de pánico porque no, ¿y qué voy a hacer? Y este dolor, y no me deja vivir, y yo no quiero sentir dolor. ¿Por qué tengo que sentir dolor? No puedo dormir por el dolor, no puedo caminar por el dolor, no puedo pensar, me duele. Yo les aseguro que si nosotros le quitamos la carga emocional, y no me refiero a las emociones solamente de los traumas psicoemocionales, sino también me refiero a las cuestiones psicocognitivas que tienen que ver cómo aprendimos el dolor. Vamos a entender que muchas veces ese dolor está magnificado o, y escuchen bien esta palabra, dramatizado. Si nosotros empezamos a desdramatizar o descatastrofizar el dolor, vamos a poder entender que es una herramienta que nos está indicando que algo en el cuerpo no funciona bien y tenemos que hacer algo al respecto. Pero tenemos que hacer algo al respecto desde el lado sano, porque existe el dolor sano, aunque no parezca, aunque no lo puedan entender bien, tener dolor no es una enfermedad. Ahora, no poder quitarnos el dolor de encima, sí es una cuestión de enfermedad. Y es importante, escuchen esta frase que si bien es un juego de palabras, es realmente muy descriptiva. Y es, una persona sana, enferma. Pero una persona enferma, no sana. Una persona que está enferma, que está inflamada, nunca termina de sanar. Y ahí está el peligro. Una persona que tiene una inflamación crónica de bajo grado, una inflamación persistente, silente, de bajo o alto grado, sabe que está en peligro, porque no tiene los recursos para
por ejemplo, valerse por sus propios medios. Y obviamente, hace unos pocos miles de años, tenía que ver con que no nos podíamos escapar quizá de un depredador, o si alguna persona de la tribu nos atacaba, nos iba a matar, o si, al contrario, nos expulsaban de la tribu porque antes nos castigaban si hacíamos las cosas mal, expulsándonos de la tribu y nosotros quedábamos a la intemperie solos o solas. Ya más hacia adelante en nuestra evolución, el castigo era encerrar a las personas para que aprendan, entre comillas, ¿no?, a que se tienen que portar bien, a que se tienen que mejorar su comportamiento. Es decir, las penitenciarías, la penitencia, la cárcel, era para encerrar a aquellos delincuentes o las personas que no hacían las cuestiones coherentes en la sociedad. Pero antes, cuando éramos salvajes, cuando éramos más nosotros, se expulsaba, es decir, se lo dejaba en libertad completamente. Y ese era el castigo, porque las personas solas no nos podemos valer. Somos seres que estamos preparados fisiológicamente para interactuar en sociedad, en tribu. Si no, miren un bebé recién nacido, si no tiene contacto con un ser humano, si no tiene el diálogo, el amor, la conexión con un ser humano, se muere. Por más que tenga alimento, por más que tenga temperatura coherente, por más que tenga todas las cuestiones del ámbito coherente para la vida, si un bebé no tiene un contacto directo, sobre todo con sus padres, se muere, porque somos seres sociales. Acá está la razón y la explicación de por qué una persona enferma, inflamada, completamente desajustada a nivel metabólico, cuando tiene dolor, se pone en modo peligro. Una persona que no sabe valerse por sus propios medios, sabe que como tenga alguna cuestión, va a tener mucho más peligro que una persona sana que puede escaparse, que puede valerse, que puede curarse, que tiene la capacidad fisiológica para curarse, para superar ese dolor. Y hablando de dolor, tiene que ser, 2, 3 días, una semana. Más de una semana ya es un dolor persistente que está diciendo que algo no está pudiendo funcionar bien. Después del dolor viene un proceso de 3 semanas de inflamación, que la inflamación es completamente fisiológica para reparar, ¿no?, para regenerar y reemplazar tejido viejo, lastimado y senescente por tejido nuevo, resiliente y mucho más fuerte, ¿no?, más resistente para la próxima adversidad que nos toque vivir. Pero si no tenemos la capacidad de regenerar tejido, nos va a agarrar miedo, nos va a dar temor, porque el peligro es que no nos podemos regenerar. ¿Van entendiendo? Ahora, ¿por qué? Yo siempre les cuento en todos mis videos que me encantaría que pregunten todo el tiempo ¿por qué? ¿Y por qué? Como le digo a mis alumnos, todo el tiempo tienen que preguntar ¿por qué? Para poder entender todo el concepto. Y la idea es entender que nosotros llegamos a estar en una situación de inflamación crónica globalizada, todo nuestro cuerpo está inflamado de manera perpetua y sin solucionar nada, solamente está intentando inflamar porque se está defendiendo todo el tiempo de lo que comemos, del sedentarismo, del trastorno circadiano, esto de que no dormimos de noche y prácticamente no dormimos bien, o dormimos de manera entrecortada o con insomnio. También no tenemos contacto con la naturaleza y esa es una señal, un indicador directo de reparación. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el estrés persistente, porque el estrés es algo hormético, es algo saludable y que nos va a hacer más fuertes. Ahora, si el estresor, lo que nos estresa, es algo permanente que nunca se termina de solucionar, vamos a estar permanentemente inflamados e inflamadas. Y esa es la razón por la cual después no terminamos de regenerar ningún tejido y cualquier dolor se transforma en un peligro inminente. Como si esto ya no fuera suficiente, les quiero hablar del dolor aprendido. Y tiene que ver con que nosotros, cuando vamos aprendiendo el dolor, cómo gestionarlo y de qué se trata, sobre todo en las primeras instancias de nuestra vida, tenemos que tener la capacidad de entenderlo de una manera sana. Es decir, en las primeras experiencias dolorosas, cuando somos bien pequeños, tenemos que aprender a entender el dolor corporal de una manera sana, ya sea el dolor físico o el dolor psicoemocional. Y si nosotros hemos aprendido el dolor de una manera traumática, de grandes, de adultos, y hasta incluso de ancianos, vamos a sufrir el dolor. Nos va a dar miedo. ¿Y qué significa aprender el dolor de manera saludable? Y yo sé que suena un poco contradictorio o hasta irónico, pero no lo es. Nosotros, todos los seres humanos, deberíamos tener la capacidad
de aprender del dolor de una manera coherente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1 año y tocamos el fuego, nos vamos a quemar, y muy probablemente un bebé, un niño, tarde en sacar el dedo del fuego. Es decir, se va a estar quemando, pero su cerebro va a estar interpretando las señales que vienen de su mano y va a estar incorporando esa sensación de dolor para enseñarle a toda la situación fisiológica que no lo tiene que volver a hacer. Y eventualmente, la próxima vez que lo haga, como ya entendió las consecuencias, va a tener un reflejo de retirada mucho más rápido para no lastimarse de nuevo. Ahora, ¿qué pasaría si ese bebé o ese niño bien pequeño, cuando toca el fuego, tiene a un padre o a una madre que lo retan, que lo castigan, que en lugar de contenerlo, le dice, pero ¿por qué pones la mano en el fuego? ¿No te das cuenta? ¿Sos tonto? ¿No pensás? ¿No te das cuenta que eso te quema? No lo hagas más. O hasta incluso le pegan. ¿Cómo vas a tocar el fuego? ¿No ves que eso te lastima? Y le pegan encima. ¿Cómo va a aprender el dolor ese niño? ¿Cómo lo aprendieron ustedes, el dolor? Piénsenlo. Miren la diferencia. Un niño está corriendo, se tropieza y se cae. El padre va en busca de ese niño, que obviamente por el golpe que se dio, hasta incluso con sangre, porque se golpeó la cara, le está sangrando la cara, la mano, la rodilla, y ese padre lo abraza, o la abraza, y simplemente se queda en silencio, sin decir nada, haciéndose parte del dolor de su hijo o de su hija. ¿Cómo va a aprender el dolor ese niño? De manera sana, porque va a tener la contención, la seguridad de ese padre o de esa madre que solamente acompañó en un momento de dolor para que el tiempo y el razonamiento le dé la experiencia y el conocimiento a ese niño de que la próxima vez o no se caiga o sepa entender que si se cayó se va a curar, que no hay nada grave. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Qué pasaría si ese mismo padre, que abrazó al niño cuando se cayó, saca del bolsillo un caramelo, una golosina, un chocolate, y le dice, no, toma, no llores, y le da un dulce? ¿Qué va a ocurrir con ese adulto que de niño aprendió que cuando siente dolor tiene que comer un dulce? ¿Siguen entendiendo cuál es el camino de razonamiento que los quiero llevar? Es muy importante cómo aprendemos del dolor, porque si nosotros lo hacemos de manera saludable, y eventualmente, si ya lo aprendimos mal, porque puede pasar que quizá ustedes se sientan en una situación de haber aprendido mal el dolor como les acabo de contar, se puede revertir, se puede reaprender del dolor, se puede interpretar que lo que estamos teniendo es simplemente un proceso de regeneración. Ahora, si no mejoramos todos los hábitos, como ya les conté antes y que ustedes me parece que ya lo saben, ¿no? Alimentación, ejercicio, sueño, descanso, estrés, naturaleza, no vamos a poder darle un entorno, un contorno fisiológico, metabólico, hormonal, psicológico a nuestro cuerpo de que pueda gestionar sanamente el dolor. ¿Se entendió? ¿Le encontraron explicación? Después, si quieren, me dejan en los comentarios y seguimos hablando de lo que es el dolor aprendido y cómo tenemos que cambiarlo, sobre todo con los más pequeños. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.